Oficialmente comenzamos y lo que quiero hacer primero es darles la bienvenida a este espacio, este taller gratuito que le llamé un mapa para la transformación, porque entiendo que el eneagrama funciona justamente como un mapa y me parece importante aclarar que nos invita a la transformación, porque no es solo un mapa para la descripción, sino que es un mapa que nos invita a la transformación y a la evolución de aquellos rasgos, aspectos que vamos descubriendo. Así que la invitación fue para personas que están en el área de la psicología, del coaching, terapeutas, y también hay otras personas que se han sumado porque nos quieren acompañar y bienvenido sea, porque más allá de dedicarte profesionalmente a esto, ¿no? Lo que es cierto es que en cualquier espacio en el que aprendas eneagrama, sea a nivel profesional o como sea, siempre va a atravesarnos en el nivel de lo personal. No hay forma de que el eneagrama no nos interpele en lo personal. No hay forma de estudiarlo solo para aplicarlo profesionalmente. Y eso me parece fabuloso y al mismo tiempo muy desafiante, porque no lo podemos vivir solo como algo intelectual. Y a veces estamos dispuestos a participar de una forma solo intelectual, pero el eneagrama te va como invitando a sumergirte, te va llevando a niveles de comprensión muy profunda. Y tengamos en cuenta que hoy aquí hay personas que tienen más conocimiento de eneagramas y otros a lo mejor tienen menos conocimientos o se han enterado de esto, de que existe un símbolo, de que a través de este símbolo se describen 9 perfiles de personalidad llamados eneatipos. Vamos a conversar un poco de eso. Entonces, la idea de este espacio es que podamos llevarnos un aporte cada uno de nosotros. Primero a lo personal y luego si estás en áreas de acompañar profesionalmente a otros, que también algo de lo que veamos te quede, alguna idea, alguna mirada, una perspectiva, algún concepto, una forma, te quede y te lo puedas llevar para aplicarlo en la práctica profesional. Entonces, si tienen en algún momento la sensación de esto no, los demás saben más, no estoy a la altura o a lo mejor esto es demasiado para mí, no se preocupen que es una sensación común cuando nos metemos en el mundo del eneagrama y va a seguir pasando aunque tengamos 15 años, porque es un conocimiento y una sabiduría muy profunda que no se agota. Es un permanentemente redescubrirnos a través del eneagrama y poder mirar la vida a través del eneagrama, poder mirar a los demás, las dinámicas en las relaciones, las formas de responder, las sensaciones, lo no dicho. Es fabuloso el eneagrama para poder mostrarnos lo que no se dice en la narrativa, pero sí se dice a veces desde el cuerpo o desde las emociones que habitamos y de las emociones que no nos permitimos habitar. Bueno, en definitiva, yo soy una fanática y una apasionada del eneagrama y también del desarrollo personal, así que todo lo que abordo en el eneagrama, ahora lo van a ver, algunos me conocen porque han tomado ya varios cursos conmigo, algunos los conozco hace años, hemos compartido varias cosas interesantes, en otros veo algunas caritas nuevas, así que sea como sea, les doy la bienvenida y les deseo que aprovechen lo mejor posible este espacio. Entonces así ganan ustedes lo que se llevan, gano yo y ganamos todos los que estamos acá, que podemos dedicarnos 2 horas a nuestro desarrollo personal. Bueno, así que vamos a comenzar y recuerdo nuevamente esto de que en el eneagrama cada palabra tiene un glosario a la luz del eneagrama. Entonces es interesante recordar que no se puede aprender eneagrama en 1 hora o en 2 horas. Así como uno no puede hacer un proceso de autoconocimiento en 1 hora, sí puede hacer un proceso de autoconocerme un poco más en esa hora, pero no entrar en un estado de gran autoconocimiento o de gran comprensión de mí mismo, de mí mismo, ¿ok? Es como paso a paso nos invita a la comprensión de la importancia de los procesos. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Melissa Santilli, yo soy de Argentina, como les decía recién,
Y me formé como psicóloga en el año 2013, finalicé la formación y empecé lo que era la especialización en cognitivo-conductual. Después hice una formación para recibirme de coach ontológico profesional y he estudiado también Gestalt, transpersonal, todas las miradas que complementan a no quedarnos solamente en el área de las explicaciones, sino que nos permiten entrar al área de la transformación. Eso es lo que a mí más me apasiona y lo que más me mueve, me convoca, me interpela, el que podamos pensarnos como seres que estamos en una constante transformación y no como que ya estamos predeterminados a funcionar de una forma específica. Y les digo esto porque en el eneagrama hay que tener mucho cuidado con no confundir los eneatipos con lo que nosotros somos. Es decir, no confundir el eneatipo con el ser que somos, porque el ser que somos está en constante transformación y evolución. Y el eneatipo habla más de lo que tiene que ver con nuestro ego tipo, con nuestro tipo de ego o tipo de personalidad. Que desde el eneagrama vamos a ver que se forma una estructura básica y que queda fija. Es decir, el eneatipo queda fijo y para toda la vida tenemos el mismo, no cambia el eneatipo, pero el eneagrama tiene una invitación a mirarnos desde niveles de conciencia, desde distintas formas de lo que necesitamos incorporar, en qué nos excedemos, cuáles son nuestros puntos ciegos. Entonces, al tener mucha más conciencia de todo eso, a pesar de que el eneatipo no se modifica, no paso de ser un eneatipo X a un eneatipo Z, ¿no? Para no decir todavía ningún eneatipo con un número, no paso a ser otro eneatipo, porque no es necesario, porque son 9 estilos de personalidad y no hay ninguno mejor ni peor. No es necesario pasar a ser otro eneatipo. Lo que está bueno es lograr estar más conscientes y elegir las respuestas que damos. No estar tan condicionados por el automático. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento de su vida que cometieron una elección que después de un tiempo la observaron como un patrón. A veces esto se ve en la pareja, ¿no? En repetir patrones de pareja o patrones en la comunicación, por ejemplo, o patrones emocionales que nos quedamos atrapados en ciertas formas emocionales que habitamos más. Y si ustedes se dieron cuenta, cuando tomaron conciencia de eso, en el momento en el que lo vieron, uy, tengo este patrón, no significa que te liberaste de él. No significa que vi el patrón, me liberé del patrón. Ya no tengo nada más que ver con eso. Pasé de una polaridad a la polaridad opuesta en un mismo momento. No, no funciona así. Más bien es un proceso de conciencia y de elección de dejar de repetir ese patrón hasta que lo vamos debilitando, mientras vamos fortaleciendo nuestra capacidad de elegir. Entonces, en este taller me gustaría que consideremos los beneficios de aplicar el eneagrama justamente para todo esto. Si ustedes, como dije, están en áreas de apoyar a otras personas acompañando como terapeutas, psicólogos, coaches, bienvenido sea porque el eneagrama te da una perspectiva y una claridad para comprender al otro, comprenderlo como un auténtico y legítimo otro, como que tiene una forma particular de ver la realidad, como que tiene ciertas tendencias, ciertos puntos ciegos, y desde ese lugar también entender que el otro tiene un camino de transformación y de aprendizaje en la transformación. Entonces lo podemos acompañar comprendiendo cómo funciona su personalidad y no solo desde lo que dice, no solo desde la narrativa, porque en la narrativa a veces está más bien lo consciente, sino que utilizando el eneagrama para desde la narrativa, desde lo que la persona exterioriza, poder descubrir inquietudes más profundas que están habitando en lo que no decimos, en lo que no vemos a simple vista, y guiar a la persona a un autoconocimiento más profundo y a descubrimientos más profundos que le permitan primero ver los patrones en los que está atrapado y luego poder liberarse de ellos. Desde las elecciones conscientes, ¿no? No desde para siempre, sino desde las elecciones conscientes. Y si ustedes no están acompañando personas en el ámbito profesional, esto lo pueden aplicar a lo personal, que también nos viene bien. Y hay muchos momentos en los que nos alcanza
con nuestra propia autoobservación, autoconocimiento y autodescubrimiento, perdón. Y cuando no nos alcance, tendremos que aprender a pedir apoyo, porque para eso hay profesionales que nos pueden acompañar. Y yo les decía que en mis redes me escriben muchísimas personas pidiéndome recomendación de psicólogos, de terapeutas, coaches que manejen la herramienta del eneagrama, la sabiduría del eneagrama, no porque quieran descubrir su eneatipo en una sesión, las personas que me preguntan eso, sino porque quieren un acompañamiento en el que el eneagrama sea un lenguaje común. Porque cuando nosotros tenemos un lenguaje común, acortamos mucha distancia y logramos comprensiones muy profundas y mucha empatía con el otro. Entonces, como terapeutas, ahora que el eneagrama se ha puesto más de moda, ¿no? Hace 15 años atrás, o un poco más, cuando yo empecé a aprender de eneagrama, había muy poquitas personas que hablaban de esto, casi nadie sabía de qué se trataba. Hoy ya está más popularizado, entonces hay más personas que están buscando un acompañamiento donde el eneagrama se sepa como una forma de que te guíen a través del eneagrama y que se tenga en cuenta cómo funciona tu personalidad también a la hora de hacerte preguntas, acompañarte, a guiar un proceso o un abordaje terapéutico. Hay algo que tiene el eneagrama que les quiero decir y que me parece alucinante, y es que no es un sistema de clasificación de la personalidad únicamente, porque para empezar está en un símbolo, está sostenido y explicado, contenido todo en un símbolo. Eso es una diferencia sustancial. Es una diferencia sustancial porque hay un montón de otros sistemas de la personalidad, pero no están interrelacionados en un símbolo que cuando lo estudiamos tiene algunas características y unas peculiaridades que son muy interesantes, por las cuales se lo considera un símbolo sagrado. No me voy a meter en eso porque podríamos estar 2 horas y más hablando solo del símbolo y de las particularidades que tiene en cuanto a leyes, a lo numérico. Todo en el eneagrama tiene un sentido. Cada figura, cada línea, cada ubicación, dónde está cada eneatipo, al lado de qué eneatipo está, en qué nivel está, si está más alto o más bajo. Todo en el eneagrama tiene una explicación. Y comprender eso nos da pistas muy claras de cómo funciona nuestra psiquis y cuáles son las partes de nuestra psiquis por las que normalmente andamos paseando y cuáles son, cómo nos vamos relacionando con cada una de esas partes. Podríamos resumir que el eneagrama es un sistema para el autoconocimiento que nos da pistas de cómo interpretamos y percibimos la realidad. También me gusta llamarlo una sabiduría que nos conecta con las posibilidades de transformación, no solo con la descripción, sino que es una sabiduría que nos permite elevar nuestro nivel de conciencia y desde esas nuevas perspectivas poder elegir dar respuestas diferentes y transformarnos. Y también esto que tiene que ver con la evolución, porque cada uno de los 9 eneatipos tiene sus puntos ciegos, sus mecanismos de defensa, como tendencias dominantes, sus estilos de apego dominantes, sus formas de reaccionar ante la frustración dominantes, sus modalidades vinculares o en la comunicación, sus dificultades en cuanto a cómo se observa a sí mismo, qué es lo que ve y qué es lo que no ve. Cada eneatipo tiene como una estructura muy compleja y sorprendentemente precisa, que me acuerdo, y esto lo veo también mucho en las personas que acompaño, esta sensación de encontrar tu personalidad en el eneagrama, cómo funciona tu vida y decir, no puedo creer que esto esté escrito. No puedo creer que esté escrito cómo yo miro, cómo reacciono, y que esté todo tan bien descrito. Y esa parte es una parte muy interesante, pero no es la más interesante. Porque si solo nos quedamos con las descripciones, es como que nos enamoramos del personaje o nos enamoramos de las explicaciones que encontramos a través del eneagrama. Y ahí tenemos una segunda parte que es poder encontrar la forma de mirarnos compasivamente, amablemente, y de entender que esto nos abre una puerta a 9 caminos de evolución. Porque si hay algo que a mí me gusta del eneagrama es que no caen las recetas únicas, que para todos son por iguales, que a veces en el mundo del desarrollo personal caemos en esto. Por ejemplo, se puso en los últimos años el aprender a soltar. Vieron que se habló mucho del aprender a soltar en los últimos años.
Ahora ya se está hablando de que nos hemos ido un poco, nos hemos pasado de la línea, entonces hay que aprender ahora a comprometernos y a sostener. Porque en cuanto algo nos conecta con una emoción displacentera, en la actualidad, en términos generales y no en las individualidades, las personas ya están con tendencia a soltar, a no comprometerse, a saltar de una cosa a la otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, veamos este pequeño detalle ínfimo, aprender a soltar. Bueno, si yo conozco bien cómo funciona mi personalidad, sabré qué me conviene soltar y si es conveniente que yo aprenda a soltar más o si en realidad lo que tengo que hacer es soltar algo más específico, pero mi trabajo personal para evolucionar no está tanto en soltar, sino por ejemplo en comprometerme más o en profundizar más o en aprender a conectar con lo doloroso, lo frustrante, dejar de disociarme y de evadir, por ejemplo, ¿no? Conocer nuestro eneatipo nos hace no caer en recetas únicas y cuando acompañamos a alguien vamos a ver que tiene grandes habilidades para salir de los procesos incómodos de acuerdo al perfil de personalidad en el que está atrapado. Y por ahí podemos habilitar nuevos recursos que no sean caer en los mismos patrones de siempre. Ahora, tenemos algo, y que es que cuando acompañamos a personas, como en un nivel profesional, como psicólogos, como terapeutas o coaches, hay una serie de principios éticos que estableció la International Enneagram Association que tienen que ver con lo que determinaron como lo fundamental en los principios, y yo quiero repasarlos muy brevemente porque tiene que ver con lo que vamos a trabajar. Primero, se ve el enneagrama como un instrumento de autoconocimiento y transformación. Y segundo, se habla de que el eneagrama solo puede ser aplicado dentro de nuestra área de competencia profesional, es decir, si somos psicólogos, como psicólogos, si somos coaches, como coaches, si somos reclutadores de personal en recursos humanos, lo podremos utilizar en esa área, pero en sí el eneagrama solo no es un sistema de abordaje profesional, sino que se puede utilizar enriqueciendo la práctica profesional de alguien dentro de su área de formación. Esto es muy importante. También que el eneagrama está en constante desarrollo porque permanentemente está evolucionando la sabiduría del eneagrama con nuevas comprensiones, y que el egotipo o el eneatipo no describe al individuo o la persona, solo describe los rasgos del carácter. Por eso es muy importante recordar que el eneagrama no es para etiquetarnos, no es para etiquetarnos. Por último, en esta parte, lo más importante que me parece es esto de permitir que cada quien se identifique por su cuenta, por sí mismo, para no generarle atajos que perjudiquen su capacidad de descubrir y de hacer un proceso de autodescubrimiento para identificar su eneatipo. Entonces ustedes dirán, y yo leí las encuestas que enviaron, ¿cómo hacemos si no sabemos el eneatipo? ¿Y cómo hacemos si la persona no sabe su eneatipo? Bueno, hay formas de acompañar a la persona desde lo que trae en el cuerpo, en las emociones y en la narrativa o el lenguaje, identificando las posibles inquietudes que tenga y con qué eneatipo fundamentalmente se relacionan, sin que a ciencia cierta hoy sepamos si ese es su eneatipo dominante o no. Y mientras acompañamos a esa persona, se irán revelando nuevos procesos de autodescubrimiento. Pero esto es muy importante, porque no le aportamos autoconocimiento a una persona diciéndole el eneatipo. El autoconocimiento es un proceso de ir quitándonos capas para luego descubrirlo. Entonces podemos ir trabajando haciendo haciendo una compañía ética en el proceso de acompañar desde el eneagrama. Bien, muy importante que es una herramienta para la compasión y no para estereotipar, que no es propiedad de nadie en particular, también establece, y que nos impulsa fundamentalmente al camino de la transformación, donde podemos ser apoyo unos de otros. Voy a resumir lo que he dicho hasta ahora y empezamos con la teoría de lo que yo les voy a compartir. Empezamos con la teoría de lo que yo les voy a compartir en el día de hoy para que se lleven una mirada que les pueda servir. Lo principal es recordar que el eneagrama describe, entre un montón de otras cosas, 9 estilos de personalidad llamados eneatipos, y que cada persona tiene uno dominante que en algún momento se fijó y queda toda la vida fijado en el mismo eneatipo como una estructura básica fija del carácter.
pero que no describe la persona como ser humano, sino que describe su personalidad. Por eso queda más claro cuando le llamamos egotipo. Para acompañar a las personas, como dije, podemos hacerlo aún sin saber exactamente cuál es su eneatipo, y no se trata de identificar solo rasgos y describirlos, sino de transitar un camino de evolución, que a medida que lo vamos transitando, también vamos quitando capas y vamos estando más cerca de descubrir cuál es nuestro eneatipo dominante. Voy a hablar de que básicamente los seres humanos nos manifestamos en 3 dominios y en el eneagrama se relaciona también con los centros de inteligencia. Tanto nuestro ser como nuestro ego se expresan en 3 áreas o 3 dominios. Por un lado el cuerpo, donde están las acciones, las sensaciones, las conductas, las respuestas así como más espontáneas del automático. Por otro lado está nuestra parte emoción, donde están estados de ánimo, sentimientos, nuestro emocionar. Y por otro lado está en lo que tiene que ver con la mente, que también ahí habita el lenguaje, porque nosotros no podemos dejar de pensar. A lo sumo podemos, meditando, haciendo atención plena, observar nuestra mente y nuestros pensamientos. Entonces, el pensamiento es lenguaje. Está atravesado por el lenguaje. Estamos permanentemente inmersos en el lenguaje. Imagínense cómo cambia nuestra realidad de acuerdo a lo que pensamos. Imagínense el poder que nos da el eneagrama cuando nos señala cuáles son nuestros patrones fijos mentales. En el eneagrama se le llama nuestras fijaciones mentales. Cuando podemos reconocer eso y darnos cuenta cómo tendemos a pensar la vida desde un lugar, a pensarnos a nosotros desde un lugar fijo y a los demás. Entonces, en esos 3 dominios es donde en esta clase vamos a explorar cada uno de los 9 eneatipos, con la idea de percibir cómo podemos observar a un otro, y por supuesto son tendencias considerando que estamos en un taller de 2 horas, ¿ok? No estamos en una formación a lo mejor de largo plazo donde podemos ponernos con mucho más detalle y precisión a ver cada una de estas áreas. Cuando finalice esta clase, cuando finalicemos este encuentro, yo voy a invitarlos a ustedes, voy a invitarlos a un postítulo de eneagrama para coaches, terapeutas y que también pueden sumarse personas que no lo sean. Yo les voy a dar la información al final para las personas que están interesadas. Ya hay algunas personas que se han inscrito antes de que abra inscripciones, pero bueno, esto funciona así porque lo vienen pidiendo un montón para acompañar personas. Entonces, esto se los voy a contar al final. Lo que quiero que veamos ahora es cómo funciona cada eneatipo y luego las personas que estén interesadas, yo les voy a contar cómo va a funcionar el postítulo. Vamos a empezar por el eneatipo 1 y lo voy a dividir en las 3 áreas. Lo que vemos en general, recuerden siempre que estoy hablando de tendencias porque si no la persona evitaría el absoluto, de no poder funcionar de otra manera, sino que estamos hablando de las tendencias y también entender que si yo estoy acompañando a una persona que sea eneatipo 1 dominante o no, pero que está habitando esta forma de ser, me sirve el mapa del eneagrama para poder acompañarla y para poder comprender qué camino puede recorrer. Entonces, esta es lo interesante también, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, en el cuerpo del eneatipo 1 suele comunicarse a través del autocontrol, la seriedad y la rigidez, la inflexibilidad, que se nota en lo físico también. Y en la emoción suelen habitar la falta de disfrute y la insatisfacción, el estar insatisfechos. Les quiero decir algo, les voy a preparar un ebook con toda la presentación, ¿saben? Así no se preocupan por tomar nota. Cuando vean la grabación, debajo de la grabación en mi campus les hago un ebook, así no se estresan con tener que tomar nota de todo y demás, para que les sirva. Bien, bueno, entonces habitan en la insatisfacción e incluso una de las cosas que los suele inquietar es la dificultad para disfrutar, la dificultad para relajarse, para habitar la alegría, la aceptación, el estar conformes. Por supuesto, esto se alimenta también desde una mente inflexible, que el discurso es muy hábil
en la argumentación y con un gran convencimiento de tener la razón. Entonces, si nosotros estamos acompañando a una persona que habita esto, es muy probable que el argumento, que la narrativa, que lo que nos cuenta, esté cargado de razón, esté cargado de lógica, esté cargado de que prácticamente hay que decirle, estás en lo cierto, no hay otra forma de hacer las cosas. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Y nos hemos metido de alguna manera en comprar esa narrativa y nos quedamos sin recursos. Porque justamente acá no tiene que ver con trabajar esa forma tan lógica, tan argumentativa, tan precisa de describir lo que interpreta, de cómo debe ser o qué es lo que hizo en función de ese apego al deber ser, sino que acá la entrada también está en trabajar qué costo está pagando por tener la razón, de qué se está perdiendo por apegarse tanto a su forma de ver las cosas y a tener la razón. Entonces el eneagrama nos va a permitir habilitar espacios para que explore la flexibilidad. Yo me acuerdo que antes cuando atendía en consultorio, ya hace unos años que no atiendo, y venía una persona que habitaba estos rasgos y que para mí podía ser compatible con un eneatipo 1, yo era de dar tareitas semanales, pequeñas cosas. Entonces, para incomodar al ego, le decía, hasta la próxima semana que nos veamos, todos los días anda al trabajo por un camino diferente. ¿Y yo para qué voy a hacer eso? Me decía. No, para nada. Sin ningún, digo, no vamos a ganar nada. Solo quiero que lo hagas. Y quería ganar algo, o sea, quería que tuviera un sentido, quería que tuviera una explicación y que se lo explicara y se lo argumentara. Y yo le decía, no es para nada. Solo quiero que lo hagas y que lo hablemos la semana que viene. Y que en tu casa te sientes todas las comidas en el momento de comer en sillas diferentes. No te sientes en la misma. ¿Y para qué voy a hacer eso yo? ¿No? Bien, entonces ahí empezamos a desestructurar los patrones fijos de que esto tiene que estar acá, de que yo tengo que estar acá, que yo tengo que ir por acá, no puedo ir por otro lado. Es una tontera, un ejercicio que se me ocurría a mí, sobre todo cuando veía a alguien que estaba muy en lo rígido, era para molestar un poco al ego y después conversar de qué le había pasado. Y si no pasaba nada, mejor. ¿Me explico? Si no pasaba nada y maravilloso, mejor. Porque a veces la vida se trata de explorar distintos escenarios sin ganar algo concreto y lógico, sino sencillamente por buscar alternativas. Entonces, vamos a ver que en el eneatipo 1, la imagen de sí mismo es yo tengo razón o mi forma es la mejor forma. Mi forma es la mejor forma, mis valores son superiores, mi responsabilidad es superior a lo de los demás, mi precisión es superior a lo de los demás, mi forma es la forma correcta. Estas son algunas de las conversaciones que habita en relación al autoconcepto. Entonces podemos decir que está atrapado en la superioridad moralista y que el acompañamiento nuestro y el trabajo personal para un eneatipo 1 que quiere emprender una transformación tiene que ver con buscar alternativas en lo que respecta a la aceptación y a la flexibilidad. Este es el trabajo que buscamos acompañar, la aceptación y la flexibilidad. Bien, vamos a ver el eneatipo 2 y podríamos decir que en términos generales, tendencias, en lo que respecta al cuerpo hay una calidez, una cercanía, una seducción en la forma de acercarse a los demás. Incluso vamos a hablar de algo que se llama la adulación, el adular, el destacar y remarcar lo bueno en otras personas. Esto lo hace muchísimo con el terapeuta también, ¿no? Remarcando lo positivo de la terapia, lo positivo de lo que ve en el terapeuta, en el proceso y demás. Y en la emocionalidad, cuando suele pedir ayuda, porque convengamos que hay una gran dificultad para pedir apoyo, ayuda, en el egotipo 2, en el eneatipo 2, porque hay una dificultad para conectar con las carencias, con las necesidades. Hay más una tendencia a verme autosuficiente. Pero cuando viene a pedir ayuda, está con una gran hostilidad hacia alguien, normalmente, hacia alguien que no ha hecho lo que, no lo ha tratado, no le ha devuelto, por decirlo de alguna manera, el trato que cree que se merece, o hacia una situación que no es compatible
con la idea que tiene de lo que merece fundamentalmente. Y lo que vamos a ver en el discurso, en la narrativa, es que hay un exceso de enfoque en lo vincular. Y al enfocarse en exceso en lo vincular, en lo que le pasa al otro, en lo que me pasa con el otro, en lo que el otro hace conmigo o no hace, también a veces perdemos y nos vamos en esa narrativa y nos olvidamos la importancia que tiene el poner foco fundamentalmente en el autoconocimiento y reconocimiento de las propias carencias y necesidades. Porque si no, nos quedamos en el convencimiento de que lo que dependía de mí para con los demás, lo he hecho todo, porque fíjense acá la imagen y la narrativa en la que suele ser los patrones, digamos, en cómo es el autoconcepto, es yo ayudo a todos, yo soy incondicional, lo que tenía que hacer o que dependía de mí lo hice, lo di. Incluso cuando le invitamos a hacer una reflexión de qué es lo que podría haber mejorado, haber hecho diferente, la reflexión y el autoconcepto está cargada de esto también, porque en vez de encontrar un error, una falencia o algo más autocrítico, suele enredarse en lo que tendría que hacer es ser más egoísta, por ejemplo, ¿no? Ahí está el autoengaño. Ser más egoísta y pensar más en mí, como si eso fuera la solución. Entonces, en esto de yo soy generosa o generoso, yo lo di todo, hay que encontrar que en realidad lo que está pasando es que suele estar atrapado en esta necesidad de conectar y de invadir a los demás, buscando privilegios. Se llamaba el patrón de la generosidad egocéntrica, pero para que realmente la persona reconozca que esa servicialidad, esa generosidad, esa predisposición para con los demás tiene un precio que lo va a cobrar, que lo va a cobrar o con enojo, o con reclamos, o con dejar de un momento para el otro una relación porque no se le está dando el trato que cree que se merece. Lo va a terminar cobrando en algún momento si no es consciente de esa gran necesidad que tiene de conectar con los demás. Entonces el trabajo está en la conexión consigo mismo. Las posibilidades de crecimiento están en la conexión consigo mismo. Yo recuerdo que cuando atendía, por ahí en general, estadísticamente hablando, eran más eneatipo 2 mujeres, entonces cada vez que volvía, digamos, a terapia, en términos generales, me acuerdo un caso particular, pero en términos generales, era porque tenía un conflicto con la pareja. Resolvía el conflicto con la pareja y no había más terapia. Entonces se separaba, volvía a terapia. Se ponía en pareja con alguien más, dejaba la terapia. Se peleaba con esa persona, volvía a terapia. Entonces yo llegó un momento que cuando volvía a terapia, yo le decía, mira, ¿con quién te peleaste ahora? Le decía yo. Entonces se reía. No voy a no voy a darte sesiones a menos que haya un compromiso mínimo de 3 meses, independientemente de que la semana que viene estés de romance de nuevo. No te acompaño si es solo por una sesión mientras estás enojada. Hagamos un trabajo de autoconocimiento y de autoconexión con lo que te está pasando. Era incómodo, había que decirlo. La persona en el momento que creen que dice, no, si yo quiero seguir, si yo en realidad me encanta este espacio, porque me encanta estar conmigo, porque me encanta conversar con vos, porque en ningún momento he pensado dejar esto, de verdad. Bueno, un compromiso hacemos. Lo mantenemos por lo menos, no sé, por decir, 4 sesiones o 2 meses, ¿no? Es indistinto. Lo que quiero decir es no alimentar esto de solo necesito trabajar en mí cuando el otro no me da lo que yo quiero. Y cuando lo consigo me olvido de que el espacio era para mí y no solo para trabajar en resultados en las relaciones, sino trabajar en los resultados en la relación conmigo mismo. Bien, eneatipo 3. Vamos a ver que en el cuerpo nos vamos a encontrar con alguien que está controlando la expresión, no desde la rigidez a lo mejor en la que habita el uno, porque lo hace más con una seriedad, sino desde un control muy preciso en comunicarse adecuadamente, en mostrarse en un entorno como justamente movilizado, muy preciso en el discurso, muy atento a lo que el terapeuta o quien acompaña trae.
Porque vamos a ver que en la personalidad del 3 hay una gran necesidad de causar una buena impresión, una gran necesidad no consciente. Y eso lo lleva a una adaptabilidad muy grande, también en lo corporal y en la expresión. Se le llama el patrón del fingir, es fingimiento, pero no es consciente. Ninguno de los eneatipos es consciente de nada de esto que estoy hablando, ¿ok? Son todos patrones que repetimos sin elegirlos conscientemente. En la emoción, vamos a ver que la narrativa está como si estuviera contada en tercera persona, como si estuviera contando la historia de lo que le pasó a alguien más, como si no estuviera explorando la emocionalidad en primera persona de lo que está ocurriendo en su vida. Y en lo que tiene que ver con los patrones mentales, hay mucha rapidez, mucha necesidad de productividad, de que el espacio sirva, de conseguir resultados, de saber cuánto tiempo va a demorar o no va a demorar en conseguir esto que está buscando en la terapia. A lo mejor no lo diga, porque tal vez no queda bien decirlo, pero sí hay mucho enfoque en, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Y entonces yo, ¿cómo lo implemento? ¿Y qué pasos sigo adelante para resolver? Una mentalidad resolutiva. Entonces, repito, en el cuerpo se ve una posición de expresión elegida, por decirlo de alguna manera, muy controlada, como que está eligiendo qué dice, qué no dice, la postura. Un poco eso se ve una desconexión de lo emocional también, sobre todo cuando habla, pareciera que está hablando de lo que le ha pasado a otra persona, como si estuviera contando lo que le pasó a un personaje de una película. Es como una especie de desconexión. Sí, claramente, a pesar de ser un eneatipo emocional, está fundamentalmente desconectado de las emociones. Eso también lo estudiamos y en realidad ser emocional como eneatipo no tiene que ver con mostrar más las emociones o conectar más con ellas en sí, sino que el centro emocional tiene que ver con el centro de la identidad, de la imagen de cómo soy, de quién soy, de no sentirme conforme conmigo, de no estar satisfecho, no valorarme lo suficiente. Ese es el centro emocional, ¿no? Y los tres eneatipos emocionales lo expresan de forma diferente. Entonces sí, hay una tendencia a desconectar de lo emocional. Y la imagen es, tengo la capacidad de conseguir lo que me propongo, que fundamentalmente lo lleva al área de los objetivos, lo lleva al área de los logros, lo lleva al plano de lo que es alineado con el reconocimiento. Entonces también hay como una molestia de que algo le esté pasando y que no haya sido capaz de conseguir algo diferente o de lograr algo diferente. También es un eneatipo muy conectado con el esfuerzo por lograr y con el cargarse el esfuerzo de lo que sea necesario para hacer que algo funcione, para hacer que algo funcione en el trabajo o en una relación. Entonces podemos decir que está atrapado en la necesidad de destacar, de lograr de forma eficiente, o en la productividad, lo podemos decir de otra manera. El destacar es causar una buena impresión, conseguir la validación de los demás. Y vamos a ver que una posibilidad de crecimiento es invitarlo o hacer espacios, si tu eneatipo es el 3, para bajar la velocidad y conectar con el sentir. Porque en el eneatipo 3 tenemos una falta de autenticidad. Entonces, conectar con el sentir es fundamental para empezar a habitar espacios más auténticos en sus respuestas, en sus elecciones, en sus relaciones, en la comunicación, no estar controlando tanto qué muestra y qué no. Bien, hemos visto tres eneatipos. Sé que el eneagrama te deja un poco la cabeza así, ¿no? Como que es un montón, como que te da la sensación de que te lo vas a olvidar, que de algo te estás perdiendo, no lo estás incorporando del todo. Es lógico, ¿sí? Es lógico, es una sensación, pero de a poco, cuando hacemos un proceso con el eneagrama, vamos despertando una sabiduría interior que sabe mucho de eneagrama. Hay una parte nuestra internamente que sabe mucho de eneagrama, por decirlo de una forma, que es esa parte que conoce al ser humano y que a través del autoconocimiento, como en el templo de Delfos, conócete a ti mismo y comprenderás el todo, comprenderás el universo, comprenderás todo. Entonces, desde el autoconocimiento uno puede entender mucho mejor cada una de estas cosas. Cuando yo descubro lo mío y me doy cuenta de cómo funciona en mí,
puedo hacer empatía para entender cómo lo del otro, que a lo mejor no lo entiendo desde la mente, desde la lógica, lo puedo entender desde mi propio autoconocimiento y el reconocimiento de lo que a mí me pasa. Porque vamos a sentir como que, bueno, si lo que a mí me pasa no lo manejo tan bien ni logro resolverlo tan rápido, a lo mejor al otro le pasa algo similar. No lo está haciendo a propósito, ni tiene malas intenciones, ni lo podría hacer fácilmente diferente, sino que requiere más un proceso que una exigencia específica. Bien, entonces, vamos a continuar y vamos a pasar al eneatipo 4. En el cuerpo, en el eneatipo 4 vamos a encontrar mucha ambigüedad, podríamos decir. Mucha ambigüedad y mucha gama. Gama corporal, gama emocional. En lo corporal podríamos decir expresividad o expresividad retenida también. Quizás sensibilidad expresa o una sensibilidad retenida, un no querer conectar con mi sensibilidad, pero está ahí, ¿no? Está ahí, está en el ambiente, una mirada más profunda, una búsqueda que no lo satisface lo que se ve a simple vista, lo que ya he descubierto hasta este momento. Y también podemos decir una incomodidad. También podemos decir que en el cuerpo habita una incomodidad, un no estar conforme. Tiene que ver a lo mejor con la emoción que suele habitar de frustración, de insatisfacción. Uno de los patrones que habita el eneatipo 4 tiene que ver con la insatisfacción, con el no poder sentirme satisfecho o conforme, empezando conmigo. Podemos decir, empezando, no me puedo sentir conforme conmigo, como una sensación de que hay algo que está mal en mí y que mejor me iría si lo encuentro, lo entiendo y lo arreglo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, mentalmente, y para quienes trabajan como terapeutas, escucharán muchísima autocrítica, muchísima dureza consigo mismos y necesidad de comprender. Es muy buena la autocrítica. De hecho, de todos los eneatipos, yo creo que es el que más autocrítica tiene. Pero cuando se carga de ira y se pierde objetividad, puede ser con mucha dureza. Puede ser con mucha dureza. Puede haber una exageración en la crítica a sí mismo. Entonces es muy importante en el proceso poder primero entender que la persona tiene un autoconcepto que está cargado de una autocrítica, una sensación de ser rechazado o de no encajar, de no terminar de encontrar su lugar. Ese es un poco el discurso. No me siento parte o me siento rechazado o no termino de encontrar mi lugar o ese estar conforme conmigo, con las circunstancias. Eso se puede transformar en soy diferente o no encajo o no sé quién soy, ¿no? La persona que trae a la sesión muchísima información, pareciera que se conoce mucho, porque dice muchas cosas de sí mismo, parece que se conoce mucho. Incluso te habla hasta de sus intenciones. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Estoy siendo muy agresiva y muy manipuladora con mi pareja. Y en realidad lo que a mí me pasa es que me enoja y me da muchísimos celos. Y habla como un libro abierto de sus patrones, de lo que hace, de por qué lo hace, de cómo se siente. Ahora, cuando uno le pregunta, ¿cómo te llevas con tus emociones? No sé ni lo que siento. No sé ni lo que siento. Es como la sensación de un montón y no tengo claridad. Y cuando tiene que hablar de sí mismo, está esta descripción más autocrítica. Por eso podemos decir que está atrapado en una necesidad de comprenderse, tiene mucha tendencia a buscar espacios terapéuticos y de crecimiento personal. Mucha tendencia a la búsqueda. Podría ser perfectamente el arquetipo de la buscadora o el buscador. La búsqueda de sentido, la búsqueda de significado, la búsqueda de comprensión de mí mismo y de lo que me está pasando. Lo haga consciente o no, porque recuerden que todo esto no es consciente, lo que podemos a lo mejor ver son los resultados.
de todas las formas que tiene de buscarse a sí mismo. Y en el fondo esa necesidad de comprenderse. Entonces, para el crecimiento es fundamental el valorarse a sí mismo y decirle basta a la autocrítica no objetiva. Por ejemplo, en el coaching, y lo vamos a aprender en el postítulo, hay un método que es para fundar los juicios. ¿Cómo yo puedo fundar los juicios que tengo acerca de lo que pienso de mí? Porque si no, caemos en que porque me siento de esta forma lo tomo como una realidad. Ejemplo, no me siento suficiente o no siento que sea capaz de lograr tal cosa y eso se termina transformando en un auto boicot. Entonces está bueno ir acompañando a la persona que pueda lograr más objetividad. Yo le llamo ser minimalista, ser más minimalista, más preciso en esto de que siente un montón de cosas y no sabe qué es, y que está mirando muchos escenarios al mismo tiempo, suele quedarse atrapado en la rumiación mental, en el por qué dije lo que dije, no lo tendría que haber dicho, y se queda como dando vueltas sobre lo que pasó, intentando como cambiarlo en su mente para ver qué sería diferente y cómo después puede hacer en el futuro algo diferente para dejar de sentirse como se siente. Es muy poderoso cuando no nos sentimos conformes, porque cuando una persona no se siente conforme se mueve, ¿cierto? El problema que tenemos acá es que hay un exceso. Entonces pasa de moverse un montón a buscar un montón de cosas a luego insensibilizarse y dejarlo todo y entrar en un estado de procrastinación y de desinterés muy grande. Entonces, ¿cómo podemos lograr algo más ecuánime? Es el trabajo. Trabajar por algo más específico y no querer cargarnos con todo lo que nos incomoda, nos frustra, no nos satisface de nosotros mismos. Bien, eneatipo 5 en el cuerpo, lo que solemos ver es una poca expresividad, un cuerpo distante en la forma de hablar, en el volumen de la voz, en la cantidad de palabras, en la energía que se ve en el cuerpo del 5, una poca expresividad, podemos decir una cara de póker, ¿no? La cara de póker, donde no te da muchas pistas de realmente qué es lo que está pasando. Y en la emoción, suele estar atrapado en un patrón de frialdad emocional, producto de pasar excesivamente la realidad a través de la lógica y el entendimiento y la comprensión mental. Ustedes saben que todos nosotros, cuando sobreanalizamos alguna situación y la volvemos muy lógica, lo que hacemos también es alejarnos y distanciarnos de las emociones que eso nos genera. Entonces el 5 está atrapado en ese patrón de distanciamiento y de frialdad. Pareciera ser que cuando acompañamos a un 5, lo que siente, cómo se siente o lo que sienten otras personas no está en la ecuación de lo que estamos trabajando, no es tan importante. No va tanto por cómo me siento o por cómo se sienten los demás, es como un distanciamiento de restarle importancia a lo emocional. Y en la mente lo vamos a ver sobre todo sobreanalizando desde lo lógico, desde los datos, desde lo concreto. También con una dificultad para compartirse y para compartir su propio proceso. Y una gran dificultad para permitirse ser acompañado. Muchas veces cae en la trampa el eneatipo 5 del método autodidacta, de la forma autodidacta, incluso de aprender eneagrama de forma autodidacta. Miren, yo les digo algo, si hay algo que el eneagrama es difícil de aprender, es de forma autodidacta. Ya es complejo aprenderlo, pero si no tenemos el grupo para mirar al otro, qué siente, qué comparte, qué descubre, cómo lo entiende, cómo lo vive, es muchísimo más difícil aún. Entonces, caer en la trampa del autodidacta y del que soluciona solo sin pedir apoyo es muy común. Y está la imagen de yo desde la lógica lo soluciono, de soy perspicaz, inteligente o curioso. O sea que el autoconcepto está fundamentalmente apoyado en su capacidad intelectual, por decirlo de alguna manera, o en su capacidad de razonar. En eso se apoya y con eso se defiende. Por eso decimos que está atrapado en la lógica.
está atrapado en la información que tiene de las cosas o en buscar más información, imagínense. Buscar más información. Es como, por ejemplo, alguna vez me imagino que ustedes, igual que yo, habrán hecho un duelo. Me imagino que ustedes, igual que yo, habrán hecho un duelo. Hacemos mucho, solamente que por ahí tomamos conciencias de los más grandes, pero la vida está llena de duelos, pequeños y más grandes. Nada nos serviría para transitar el duelo, necesariamente aprender todas las etapas del duelo, ¿no? Y marcar precisamente en cuál estoy. O sea, puedo hacer el duelo sin conocer toda la teoría de duelo. Bueno, hay un poco la trampa de que para resolver algo yo tengo que entenderlo desde la lógica y los procesos de información, de datos. Y es una forma de no involucrarme, de quedarme en lo cómodo. Esto también le pasa mucho al eneatipo 4, pero con la diferencia de que no solo lo comprende desde la razón y la lógica, sino que está mucho más impregnado de su emoción, en el caso del 4, ¿no? Pero ambos dos eneatipos, y por algo están al lado, son vecinos, y por algo están abajo, en lo más profundo del símbolo, están como atrapados en esta búsqueda de comprender, de ir más allá de lo aparente. Bien, y el crecimiento, las posibilidades, tiene que ver con involucrarse más a nivel emocional, involucrarse más a nivel cuerpo, en lo que está experimentando, que haya más cuerpo, que haya más emoción, que el involucramiento no solamente sea comprensión. Por ejemplo, me acuerdo ahora un eneatipo 5 que atendí muy pocos eneatipo 5, ¿qué quieren que les diga? Pero tengo muy presentes los procesos y uno de ellos me comentaba que no entendía y quería entender por qué su pareja no estaba conforme con lo que él aportaba, que para él era mucho esfuerzo lo que aportaba en la relación y que él lo veía más que suficiente, que para él sería más que suficiente si del otro lado le dieran eso. Entonces no entendía por qué no le alcanzaba. Entonces yo le preguntaba, bueno, contame una situación o una o tres situaciones en las que con tu pareja recibiste ese feedback de su parte de que no estaba conforme. Bueno, entonces me traía una, por ejemplo. Bueno, ella estaba mal, llorando por algo del trabajo y yo le empecé a hacer preguntas, me decía, para entenderla más qué le pasaba. Y yo, dice, estaba profundamente conectado con ella y con lo que a ella le pasaba, porque yo la entendía y logré darme cuenta de qué es lo que ella estaba viviendo y demás. Le digo, ¿y tu cuerpo? ¿Cómo mi cuerpo? ¿Tu cuerpo dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Del otro lado de la mesa, conversando, estábamos sentados, ¿y tu cuerpo comunicó algo? ¿Para qué el cuerpo tendría que comunicar algo si estábamos conversando? Bien, ¿y tus emociones? Pero si no me pasaba a mí, le pasaba a ella. Claro, le digo, porque las personas cuando se conectan y se interrelacionan, le digo, también se expresan a través de las emociones y del cuerpo. Entonces, ¿qué quería hacer? Leer acerca de cómo expresarse más desde el cuerpo y las emociones, ¿no? Quería leer, voy a leer. ¿Cómo puedo involucrarme más? Y le digo, no, no vas a leer nada. No, no vamos a leer nada de esto. Le digo, ¿qué podrías hacer que involucre el cuerpo en esta semana? Que lo puedas ir haciendo, que te vaya una parte naciendo y otra parte no naciendo, porque si no hacemos lo que nos nace, y lo que nos nace es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿vieron? Si hago lo que me nace, y a lo mejor no me nace expresarme abrazando a los demás. Entonces, ¿cómo entreno el cuerpo para tener disponible un abrazo? No, no es que no abrazaba jamás, nunca, pero quiero decir, en el cuerpo estaba esa retentividad, esa distancia, ese no ver necesario acercarme y ponerme más, no sé, incluso corporalmente acercar la silla, conversar desde más cerca, abrazar, lo que sea, no estaba esa posibilidad, ese recurso. Entonces, ¿cómo entreno yo, por un lado, lo que me sale de la conexión que tengo con un otro, pero al mismo tiempo empiezo a habitar en aquello que no me sale, por una elección consciente?
por una decisión mía de que quiero expresarme más, involucrarme más. Estoy poniendo un ejemplo de algo que pasó en lo que procesos que yo acompañé. No tiene necesariamente que ser con un otro. También cómo puedo yo, si me veo en el 5 o estoy trabajando como 5 o acompañando un 5, habitar más espacios en donde haya cuerpo y no solo mente, donde hayan emociones y no solo mente, no solo lógica, no solo razón. ¿Qué puedo hacer yo? Porque tampoco hay recetas. No podemos hacer una receta de que a todos los 5 les vamos a decir esto y que hagan aquello, sino que también nos vamos a entrenar en el hábito de la escucha, en el hábito de la empatía y la comprensión de lo que el otro trae y de cómo lo podemos acompañar mejor desde lo que específicamente está experimentando esa persona, no desde las recetas del eneagrama simplificado. No, no vamos por ahí. Bien, tenemos eneatipo 6 en el cuerpo, amabilidad, suspicacia, una picardía, una suspicacia, mucha cordialidad. Y también podemos ver un cuerpo muchas veces más habitando la ansiedad, que tiene que ver con la emoción, o la preocupación, una inquietud. Hay una rapidez también en el buscar respuestas mentales, buscar información en lo que se está hablando. Y en el pensamiento, en la narrativa, un pensamiento laberíntico y rígido, apegado a lo que piensa. Hay un gran apegarse a lo que piensa. Y desde ese lugar, en términos generales, una de las cosas que se le complican al eneatipo 6 tiene que ver con el patrón de autocrítica responsable, porque suele habitar en una ambivalencia más extrema. Suele costarle la autocrítica porque proyecta al afuera, a los demás y a las situaciones sus inseguridades y sus ansiedades, proyecta, culpa, encuentra razones por las que básicamente está actuando como actúa o sintiendo lo que siente o decidiendo lo que decide y tiene ese apego a lo que cree o a su forma de ver las cosas. Entonces, cuando suele, entre comillas, asumir la responsabilidad, lo hace yéndose al otro extremo del autocastigo. Entonces, falta un equilibrio en la autocrítica. Hay más una tendencia en mirar hacia afuera, responsabilizando a las demás personas o a las situaciones, y un pensamiento laberíntico, porque en los mentales en general hay un miedo a la realidad. Hay un miedo a la realidad. Como la realidad me produce miedo, entonces me voy a mi mente, me alejo de las emociones y de las personas y me quedo en los escenarios imaginarios inventados que estoy creando en mi mente. Y desde esos escenarios imaginarios inventados, después surgen emociones o lo que estoy creyendo que es conectar con los demás a través de la mente, como le pasaba un poco al 5 recién. Pero en realidad, por este miedo, por esta ansiedad, por este irse a la mente, tienden a quedarse más desconectados de sus emociones y por ende también más distanciados de los demás. Cuando nosotros vemos el símbolo del eneagrama, tenemos que la mitad derecha del eneagrama inferior es el área más de la histeria, del apego, de la búsqueda de amor, y la parte inferior hacia la izquierda del símbolo, que están los mentales allí, es la parte esquizoide, la parte en la que habitamos la frialdad, el no interesarnos por nuestras emociones o la de los demás, el alejarnos, etcétera, ¿no? Como patrones generalizados. Entonces, pensamiento laberíntico, más bien pesimista y culpabilizador, buscando responsables, echando culpas, proyectando inseguridades. Y vamos a ver que la imagen es una imagen de superioridad en relación a yo cumplo, lo que hay que hacer yo lo hago, yo me comprometo, soy precavido. Cuando nosotros vemos que por ahí en el discurso está siendo pesimista en relación a algo inventado, no a algo real, es algo que está imaginando, aunque le traigamos una alternativa de mirarlo como un escenario inventado, la persona está en un convencimiento de que esa forma está siendo precavida.
de que está en un estado de precaución. Es decir, que de esa forma es más seguro es más seguro tomar una decisión. Por eso hay un fanatismo a lo que creo. Hay un fanatismo a que lo que pienso, mi forma de ver las cosas es la mejor, la más segura. Y estoy en un estado de precaución, no un estado de desconfianza, por ejemplo. Entonces justifica su desconfianza a los demás, a la vida, a las situaciones. Por eso en todo este paquete, digamos, que le corresponde al eneatipo 6, es muy importante poder acompañarlo para que revise lo que siente, lo que elige, lo que hace, asumiendo la responsabilidad, como dice ahí, porque en general suele estar atrapado en la desconfianza y en el apego a su forma de interpretar las situaciones y a los demás. Cuando un eneatipo 6 proyecta sus inseguridades desconfiando de alguien sin motivos, no se ve a sí mismo desconfiado, sino que se ve precavido. Cree que está teniendo una forma más segura, observando, estando alerta, de tomar mejores decisiones y evitar riesgos. Entonces, el acompañamiento, y si nuestro eneatipo es el 6, es aprender a asumir la responsabilidad de nuestras emociones, de nuestras decisiones, la responsabilidad de la desconfianza. Recuerden que responsabilidad tiene que ver con aprender a responder con habilidad. O sea, tener habilidades para responder ante lo que siento, ante lo que interpreto de la realidad. Responsabilidad, respondo con habilidad, entreno la habilidad. Miren, no es lo que ya traemos, sino todo lo que podemos entrenar también en las formas de respuesta, porque no somos seres limitados y preestablecidos, estamos en una constante transformación. Bien, vamos al eneatipo 7, el último mental, y en el cuerpo en general vamos a ver flexibilidad, dispersión, una postura flexible, también puede ser muy como en el eneatipo 2, ¿no? Esa tendencia a estar como disponible, cercano, pero más distraído en una posición de flexibilidad que también aclaro, no es mucho el 7 de pedir apoyo terapéutico, ayuda o sesiones y demás. Tanto el 7 como el 5 que están conectados, si lo ven ahí en el símbolo que está en pantalla, ven que el 7 y el 5 tienen una línea y el 8, ¿no? Esos tres eneatipos tienen un gran hermetismo, una gran tendencia a distanciarse, los tres, por distintos motivos, ¿no? Entonces, sí es cierto que por fuera el cuerpo del 7 es más comunicativo, no es poco expresivo como el del 5, es más comunicativo, flexible, como disperso. Aún así, estamos viendo una parte muy recortada, porque en la parte más profunda, y lo que tiene que ver con sus emociones, es de lo que tiende a no poner foco allí, por eso en las emociones poca profundidad en lo que siente, porque intenta distraerse, tiende a distraerse con facilidad y a no conectar con el dolor. Uno de los problemas que tiene es que está en un patrón de no conectar fácilmente con lo doloroso. Y cuando la vida ya no le da alternativas de hacer trampa, de salirse con la suya, de manipular para conseguir lo que quiere, etc., lo que vemos en general es enojo. Entonces pasa de la gama de alegría, más maníaca, más como irreal, de ilusión, de que está todo bien, de que no pasa nada, a enojo, porque no acepta el no, no acepta el no, no acepta la posibilidad de que haya algo que no consigo, que hayan límites. Me acuerdo una vez en un eneatipo 7, estábamos conversando entonces, hablando de qué cambiarías en el mundo, ¿no? ¿Qué cambiarías en el mundo? Y me dice, a mí, si yo pudiera cambiar algo en el mundo, haría que no hayan fronteras ni países, que sea todo junto, me dice. Y me dio gracia porque me parecía como que no, y le pregunto, ¿y para qué harías eso? Porque me gustaría, me dice, y además me molesta tener que pasar de un país a otro, pedir permiso, como que estar rindiendo cuentas de dónde estás, como que hagan límites, ¿no?
y me dio gracia porque la persona no sabía que era eneatipo 7, me dio mucha risa como esto de que no quiero que hagan límites, cuando la persona puede cambiar algo en el mundo, es que no hagan límites, si ni siquiera países limítrofes donde yo tenga que mostrar documentación para explicar que me voy de acá o me voy a allá, alguien me pueda detener, o sea, ir para cualquier lado sin límites. Y vamos a ver que hay una gama muy acotada en lo emocional. Podemos decir que hay enojo, hay una posición más seductora, manipuladora, y cuando se trata de lo que es lo doloroso, lo incómodo, suelen o cerrarse de una forma muy hermética y en general tener bastante dificultad para conectar con ese lado. Porque hay ese escapismo que en la mente del 7 está, es como una tendencia a creer que si me detengo y conecto en este momento con lo que realmente estoy viviendo, es como si me fuera a hundir. Si me fuera a hundir en eso y no voy a poder salir nunca más, no tiene más salida. Entonces, en vez de detenerme con esta sensación de que me voy a hundir en lo doloroso, en lo frustrante, en lo incómodo, está atrapado en esa velocidad mental de alternativas, de buscar distorsionar las cosas para salirse con la suya y conseguir lo que quiere. Es como un escapismo, que ahora lo vamos a ver. Entonces, la imagen es yo estoy bien, o estoy contento, estoy conforme, estoy feliz, o por ser yo me merezco que me den lo que quiero. Obviamente, piensen que la imagen no es algo que nosotros nos decimos literalmente. No es que nos levantamos en la mañana y decimos soy una persona encantadora, pero su autoconcepto está atravesado por la idea de que por su encanto le tenemos que dar lo que él quiere, o por la idea de que está bien, de que está alegre, de que le está viendo el lado bueno de las cosas, etc. Entonces tiende a estar atrapado en ese escapismo autoindulgente, muy permisivo consigo mismo, excesivamente permisivo consigo mismo cuando se trata de huir, escapar y no conectar con lo doloroso. Por eso el crecimiento, cuando acompañamos, tiene que ver con, primero, entender y comprender la idea de proceso, porque el proceso es lo que genera una transformación y poder comprometernos en el proceso. Básicamente cuando nosotros nos comprometemos, habitamos estados importantes de coherencia. El compromiso nos hace tener coherencia. Y también el compromiso nos permite no elegir solo en base a cómo nos sentimos o a lo que sentimos. Porque si no, si elegimos solo en base a lo que sentimos o a lo que pensamos momentáneamente, seríamos muy fluctuantes. No podríamos sostener en el tiempo las situaciones. Y el compromiso apoya a que podamos elegir y habitar con los altos y los bajos, con lo agradable y lo no tan agradable. Entonces, es muy importante el trabajo en el compromiso para el eneatipo 7. No estoy hablando de comprometerse con alguien, estoy hablando de comprometerse consigo mismo y con estar presente, por ejemplo, con estar en el presente, porque vieron que en el presente está también no solo eso que se entiende como presente de estar en paz, iluminado y alegre, en el presente también están el dolor, la incomodidad, la frustración, lo que necesitamos integrar está en el presente. Entonces, comprometerme con eso, aunque yo tenga la gran habilidad de mentalmente escaparme y la gran habilidad de con mi encanto conseguir lo que quiero. Comprometerme con detenerme y habitar lo que no me es tan agradable, a pesar de que tengo la habilidad de poder escaparme. Complejo, ¿no? Porque si tengo la habilidad de poder escaparme y me engaño con que estoy bien, no tengo grandes problemas, no me duele tanto, no estoy mal, estoy pasando más o menos bien, en un proceso terapéutico hay que hacerle espacio a ese compromiso de poder detenerse. Bien, eneatipo 8, nos quedan dos y terminamos. A ver cómo están de energía. ¿Qué cantidad de eneatipos? Son 9, bueno, vamos por el 8. Eneatipo 8. En el cuerpo, lo que solemos ver o lo que suele comunicar el cuerpo en el eneatipo 8 es brusquedad, puede ser también dureza
o hostilidad, que por supuesto la persona que viene a un espacio terapéutico no es que esté hostil con el terapeuta necesariamente, sino que tiene normalizadas ciertas expresiones que suelen verse bastante bruscas, hostiles en el tono, en la forma, en la postura, en la forma de sentarse, en lo que el cuerpo comunica, en lo que el cuerpo está comunicando. Como si nosotros pusiéramos, miren, hagan un ejercicio, pongan algún capítulo de una serie o una película que no han visto, que no sepan el diálogo y pónganlo en silencio. Solamente escuchen el cuerpo. ¿Ok? En silencio, sin subtítulos, sin nada. Y solamente escuchen el cuerpo y lo que el cuerpo comunica. ¿Verdad que comunica un montón? Comunica muchísimo. Entonces, también nos interesa integrar la información que nos da el cuerpo. Eso también lo vamos a hacer en el postítulo, ¿no? Integrar lo que es cuerpo, emoción y en el lenguaje la mente. Entonces, emoción, el hermetismo del que hablé recién, hermetismo emocional, y enojo, o sea que nuevamente la gama emocional es bastante acotada. Ira, hostilidad expresa, no tiene mucha dificultad ni incomodidad en expresar su enojo, su ira. Es un carácter que se lo considera amoral, más allá de las reglas, de lo moral. Entonces, si está enojado, molesto, es muy espontáneo para expresarlo sin buscar darle filtros o embellecerlo, que suene un poquito más bonito. No, no tiene ningún inconveniente, lo expresa abiertamente al enojo. Y en lo que respecta a otras emociones, una gran dificultad para conectar con su vulnerabilidad. Entonces, mentalmente habita mucho el pragmatismo, que en el eneagrama hay un patrón que se llama la venganza. La venganza acá no es una venganza elaborada de hacerle algo a alguien, sino que es el patrón de forzar las cosas y ajustar las cosas a mi beneficio. De que si yo quiero algo a como de lugar, lo voy a conseguir, lo voy a tomar, lo voy a buscar y que caiga el que tenga que caer en el camino. Voy a dejar cada cosa donde tiene que estar y si yo quiero algo, lo voy a ir a buscar. Ese es el patrón mental. Entonces, esa posición dominante, pragmática, de hacer más allá del sentir, de conseguir más allá del impacto que eso tenga en el sistema, ¿no? En el entorno, en el emocionar de otras personas. Hay una poca consideración del impacto. Miremos acá. La imagen es yo puedo, ¿no? O yo soy fuerte, yo soy capaz, y está esta idea de yo puedo con todo y con todos. Yo puedo con todo y con todos, con lo que haga falta. Son excesos, ¿no? Y desde este lugar está atrapado en una posición dominante y de poder. Antes de ser una conducta, siempre el eneagrama es adentro nuestro. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando adentro nuestro estamos atrapados en una constante mirada de yo puedo, con todo, con todos, con lo que haga falta? Lo que no habitamos es el no poder. No nos permitimos la inseguridad, el miedo, la duda. Y esa es la dificultad en este exceso. Por eso la clave está en acompañar al reconocimiento de la vulnerabilidad. Por ejemplo, la identificación de sus miedos, la identificación de su tristeza, de lo doloroso, la identificación de sus anhelos, de sus deseos, todo eso de lo que se desconecta con tanta facilidad en el automático de cómo funciona su personalidad. Bien, evidentemente es lo que dije. Si el 7 está convencido de que está bien y el 8 que puede con todo, es como que el ego que nos dice, no hay negocio en ver mis vulnerabilidades o en detenerme en lo doloroso, no, yo no gano nada con esto, no, ¿para qué me va a servir? Entonces eso también es la importancia de entender que no se puede hacer en una sola sesión, sino que es un proceso. O si la persona no lo está haciendo en sesión y lo está haciendo de forma, trabajando en grupos de desarrollo personal, en procesos de desarrollo personal grupal, entenderlo también como un proceso, no como algo que se consigue de forma inmediata. Bien, eneatipo 9 y terminamos. En el eneatipo 9 tenemos
El cuerpo comunica en general despreocupación y también aplomo. Un aplomo, un estar con todo el peso. Yo cuando hago meditaciones en los cursos que doy, empieza la meditación y yo digo, deja caer todo el peso de tu existencia en tu cuerpo, ¿no? Como aterriza en tu cuerpo. Bueno, en general el 9 habita la expresión corporal desde estar caído en su cuerpo, de estar depositado en su cuerpo, ¿no? Y que su cuerpo esté depositado también en la superficie en la que está. Y eso nos da un tono en la expresión más despreocupado. Si se quiere, podríamos usar la palabra dejado. No estaría mal utilizada porque de hecho los patrones que caracterizan al 9 tienen que ver, inicialmente se le llamaba asedia, asidia, que es una dejadez. Inicialmente, cuando comenzaron a darle nombres a los patrones del enneagrama, se lo asoció con la dejadez. Entonces, la emoción en general es apatía. Tiene que ver con el conformismo. Y cuando se trata de lo frustrante, incómodo, doloroso, hay más bien una disociación, un adormecimiento, una distancia también emocional, pero más bien por disociación, por desentenderse de lo emocional. Y la apatía la podemos entender también, muy bien, como no habitar mucho ni los altos ni los bajos emocionales, sino más bien moverse en los medios. Ni muy enojado, pero tampoco muy entusiasmado, pero tampoco muy triste, pero tampoco muy entusiasmado, o sea, habitando más bien los medios. Y mentalmente vemos una falta de foco, sobre todo en lo discursivo, es un hablar como perdiéndose en la misma conversación y en la misma narrativa, como si no tuviera un sentido específico lo que está compartiendo o conectando, y una falta de enfocarse en algo concreto. Es como algo más bien generalizado, un discurso despersonalizado, como si no fuera personal lo que está hablando. Despersonalizado, como si no fuera que vino a hablar de lo que le pasa específicamente a él o a ella en una situación concreta con tal o cual cosa, sino que es como si estuviera hablando algo más general, algo que no tiene que ver específicamente con él o con ella. Y de hecho muchas veces en el discurso el 9 se pierde en explicar lo que pasa en la escena, ¿no? Lo que pasa, lo que le pasó a otras personas, lo que se hizo, detalles irrelevantes. Y de pronto uno está escuchando y pasó un tiempo interesante y si no estás presente como terapeuta, como acompañando, en el fondo uno dice, ¿y qué me estará queriendo decir con todo esto? ¿A dónde iremos a llegar con esto? Probablemente a ningún lado, porque se va como distrayendo y perdiendo en el propio discurso. Entonces hay que estar como muy atento porque justamente el 9 pierde la atención y el foco. Recordemos que el patrón del 9, hay que bien que lo aclare más, es un patrón de adormecimiento existencial. O sea, es un patrón que tiende con facilidad a estar conforme, cómodo y que de afuera se lo ve como resignación. Entonces, la apatía, la persona, ahora vamos a ver, miren, la persona que dice, yo estoy bien, no es que dice estoy bien y en el fondo está mal. Ella se piensa a sí misma, se ve a sí misma bien, conforme, a gusto, o me incomoda, pero no tanto. Sí, me molestó, pero tampoco tanto como para... Me explico porque habita más los términos medios, una tendencia a la apatía. No está mintiendo que cree que está bien, cree que está bien, pero en realidad está confundiendo estar bien o estar en paz con lo que es el patrón del adormecimiento o la apatía o la disociación. Entonces, tiende a estar atrapado en la comodidad, en la inercia. Tiende a estar atrapado en la inercia. Inercia se entiende muy bien. Si hace mucho, y sigue haciendo mucho sin cuestionarse, sin detener, sin revisar. Si hace poco y se mantiene como en la inercia. Tiene periodos de tiempo de mucho hacer, periodos de tiempo de poco hacer.
Pero el foco acá está en que en realidad la dificultad, el patrón dificultad del 9, es que hay un olvido de lo importante. No un olvido consciente, sino como que hay una tendencia inconsciente a olvidarme de lo importante, de lo relevante de la existencia, de lo que realmente yo necesito, de lo que es importante para mí. Hay una facilidad para olvidarse de eso y quedarse cómodo con lo que hay, con lo que está, con lo que se le da, con lo que se presenta, como si fuera en la imagen de las situaciones de la vida, si sucede conviene, si es así por algo será, si tiene solución para qué nos vamos a preocupar, si no tiene solución para qué nos vamos a preocupar, si los demás hacen eso por algo será, ¿me explico? O sea, como un discurso muy de poco involucramiento. Entonces, en la consulta es tal cual lo que ponen. ¿Cómo lo incomodamos? Pregunta. Bueno, la idea no es incomodarlo en sí, pero sí es hacerle ver la importancia de dejar de defender la comodidad. Que porque yo esté cómodo en un lugar no significa que ese lugar sea beneficioso para mí. Porque hay veces que en la vida, seamos del eneatipo que seamos, hemos normalizado un montón de cosas y un ambiente hostil nos puede resultar hasta cómodo, porque ya lo hemos normalizado, porque ya no... Entonces, entender la importancia de pagar el precio de la incomodidad para crecer. Y eso se hace trabajando fundamentalmente en la introspección y en la autoconciencia. Tiene mucha facilidad para no enfocarse. Yo cuando doy clases, el eneatipo 9, en algún momento cuando pasan las semanas, quizás en el nivel 2 después de haber compartido todo el nivel 1, dice, yo escuchaba a las personas y las veía escribir en el grupo todo lo que descubren, todo lo que piensan, todo lo que ven, todo lo que sienten con el proceso. Y yo termina la clase, hago así y ya me olvidé. O sea, hasta que no tengo la próxima clase es como me desenchufé, me desconecté, pierde contacto con facilidad. Entonces, a veces una hora o una sesión de 45 minutos a la semana, si no hay un trabajo de autoconciencia, no alcanza, porque tiene una gran habilidad. Vieron, así como hay personas que se quedan dándole vueltas y dándole vueltas y vueltas, por ejemplo, como el eneatipo 4, que termina la sesión y pasa 80 sesiones hasta que vuelve, porque habló con el terapeuta imaginariamente unas 82 veces y lo que le iba a decir, y no, esto no, ya lo resolví, y busca y busca y busca. Él no es como se desenchufa, se aleja, se distancia. Entonces, es muy importante acompañar, por ejemplo, con ejercicios de escritura, que a lo mejor no va a negarse a hacerlos, pero si los tiene que hacer sin que alguien se los pida, no los va a hacer, ¿no? Ejercicios de escritura, preguntas, el proceso de stop, que es ese proceso donde te pones algunas alarmas y en ese momento que suena detenés y chequeas cuerpo, emoción, mente y lo anotás, para que después todo eso, como una grilla, te da información de cómo te estuviste sintiendo, en qué estabas pensando cuando sonó la alarma, cómo estaba tu cuerpo, etcétera. Porque no es que no le pase nada, es que está desconectado de eso que le está pasando. Entonces, cuando nos detenemos, a lo mejor podemos empezar a enterarnos un poco más y a habitarnos un poco más con conciencia. Entonces, claramente, como pone Gabriel, la incomodidad es una oportunidad. Es una oportunidad la incomodidad. Ahora, muchas veces la incomodidad, en el caso de los perfiles de personalidad del 9, la incomodidad es baja. A veces la incomodidad no le alcanza. No se alcanza a sentir lo suficientemente incómodo para moverse, para replantearse cosas. Se siente incómodo, pero no tanto. Es como el cuento del perro que tenía un clavo en la cola. Entonces, un matrimonio tenía un perrito y la mujer le encuentra que el perro tenía clavado un clavito en la cola. Entonces le dice al marido, pobrecito, no puede ser, ¿cómo está con el clavo? Estará mal. Y el perro estaba echado, con el clavo clavado en la cola, pero echado, durmiendo. Entonces el marido dice, no te preocupes, que parece que todavía no le duele lo suficiente. Cuando le duela lo suficiente, ahí hacemos algo. Entonces, a veces, seamos eneatipo 9 o no, en la vida estamos en ese estado donde todavía no nos duele lo suficiente y en la conversación es una oportunidad para habitar
¿Qué me pasa a mí que esto, que no es del todo aceptable, no me está doliendo lo suficiente? Entonces, miren, básicamente todo lo que nos contamos y lo que le contamos a un otro, sobre todo en un espacio terapéutico que es un espacio de escucha, donde es muy importante entrenar la escucha activa, la escucha empática, y que el eneagrama nos ayuda también profesionalmente a mejorar la escucha. Mejora muchísimo la escucha cuando conocemos de eneagrama, porque podemos escuchar más allá de lo que se dice. Como puse acá, podemos escuchar teniendo en cuenta cuerpo, emociones y discurso. Podemos escuchar lo que se repite, podemos escuchar lo que no aparece, podemos escuchar de lo que no se habla, lo que se evita. Entonces, voy a responder ahí todas las dudas de lo que han puesto en el chat. Si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme, anótenlas. Mientras ustedes escriben las dudas, les voy a comentar un poco esto del postítulo de Enneagrama. Lo primero que quiero decirles es que la invitación es a integrar la sabiduría del Enneagrama para descubrir inquietudes más profundas, no quedarnos solo con lo aparente y poder trazar un camino que nos permita que la inquietud se transforme en recursos y se transforme en sabiduría, aprovechando en esos momentos de la vida donde aparecen inquietudes. Aprovechando a veces que la inquietud viene desde dentro nuestro o que la inquietud viene por algo que pasó afuera en nuestra vida, pero aprovechar y hacer sabiduría y recurso de esa inquietud que nos movió a veces a pedir apoyo. En el postítulo, que es un postítulo de 9 meses, con clases quincenales, que van a ser los días lunes, lo pueden tomar como formación profesional, terapeutas, psicólogos, coaches, y van a tener un certificado que tiene un aval nacional e internacional, pero también lo pueden tomar personas que quieran trabajar en su desarrollo personal, y en ese caso van a tener una diplomatura, o sea, van a tener un diplomado al final en lugar de un postítulo, o sea que está esa posibilidad. Les voy a mostrar algunos temas, no son todos porque me quedó la letra muy chica, me preocupaba que la letra estuviera muy chica, entonces puse algunos de los temas, pero en la web va a estar toda la información. Estos son algunos de los temas que van a tener, que vamos a abordar. Entonces, estos son algunos de los temas y la idea también es que haya una aplicación práctica y que podamos trabajar en equipos. Es decir, que todos los psicólogos del postítulo hagamos un equipo, todos los coaches hagamos un equipo, las personas que están trabajando de forma de trabajo personal hagan un equipo y luego en equipos aporten una mirada desde la psicología, desde el coaching, desde las distintas terapias y desde el desarrollo personal y enriquecernos con abordajes interdisciplinarios. O sea que eso es una propuesta que va para trabajar en equipos y yo también quiero conocer el abordaje que ustedes hacen para poder tener personas que yo pueda recomendar para el trabajo de acompañamiento, ¿no? Conociéndolos y demás. Entonces, acá hay algunas de las teorías. Lo importante y lo fundamental es que en el perfil de la persona que se gradúe, la idea es comprender el eneagrama como una sabiduría no reduccionista ni etiquetante, no para etiquetar a las personas ni reducirlas a un perfil de personalidad. Entender la influencia de nuestro eneatipo y hacer un proceso de autoconocimiento para comprender cómo nuestro eneatipo y cómo nuestro instinto influye a la hora del trabajo de acompañar a un otro, que es fundamental. Mejorar en la capacidad de escucha, como dije recién, y detectar en la narrativa tendencias, motivaciones. Aprender a preguntar, aumentar la presencia. Aprender a preguntar, aumentar la presencia. Y promover un proceso de desarrollo y evolución a través del abordaje de los caminos que el eneagrama permite en un montón de áreas. Entonces nos vamos a entrenar, además de en toda la teoría del eneagrama, en la posibilidad de escuchar, interpretar, generar un observador. Por eso va a servir para quienes lo quieran para desarrollo personal, porque lo van a poder aplicar a su proceso. Y para los que están en un espacio de acompañamiento, fundamentalmente. Miren, ahí voy a responder todas las dudas. Si quieren poner dudas, pónganlas ahí en el chat. Les quiero mostrar algunos así pantallazos de lo que vamos a trabajar. En las competencias genéricas, autoconocimiento y desarrollo personal nuestro. Porque
Si uno quiere mejorar profesionalmente, tiene que empezar por uno mismo. Esto yo estoy convencida. No hay un mejorar profesionalmente sin que nos atraviese en lo personal. Después, en las competencias específicas, vamos a aprender distinciones de psicología, que pueden aplicar aunque no sean psicólogos, que sirven, distinciones de eneagrama como sabiduría, de neurociencias y de coaching ontológico también. O sea que va a estar nutrido por todo eso. Y va a haber un método de aplicación que es un método de 6 pasos que vamos a estar practicando, lo vamos a estar llevando a cabo y lo vamos a estar también adaptando a las circunstancias de una forma flexible para el acompañamiento que ustedes hagan, que quizás es diferente. Y les voy a mostrar algunas de las cosas que vamos a trabajar. Cómo se ve la personalidad en los rasgos visibles, lo más inconsciente, el modelo SAR por eneatipo, que es un modelo que sirve para comprender núcleo duro, observador, acciones y los resultados que tenemos, y los aprendizajes en 3 niveles. Vamos a buscar un proceso de aprendizaje transformacional, trazando un camino desde el estado presente al estado deseado. Vamos a aprender también a aplicar el modelo ACE, lo que es el modelo GROW aplicado al eneagrama para cada eneatipo, que sería el Enneagrow. Y resumo, y con esto ya termino. Básicamente entendemos que cada tipo de personalidad tiene un viaje de autodescubrimiento y que la idea es poder aplicar la sabiduría del eneagrama en el acompañamiento. Así que si les apasiona el eneagrama, lo quieren aprender a utilizar para acompañar a otras personas, si son psicólogos, coaches, terapeutas, o se quieren sumergir en la sabiduría del eneagrama para un trabajo más personal, van a tener las clases grabadas por si no pueden estar. Como dije, tiene un título certificado con validez nacional e internacional por la Escuela de Coaching Ontológico Americano y también por Lema Colina Institute. Bueno, vamos a estar trabajando y vamos a hacer algo bien interesante, bien potente, porque no es tan fácil poder todo en un momento, sino en 9 meses lo vamos a ir integrando paso a paso. Así que esa es la invitación. Bueno, muchas gracias por acompañarme, por estar acá, por sus mensajes tan bonitos. Si me mandan un mensaje en las redes o donde quieran de qué se llevaron, si les gustó y eso me sirve como feedback, retroalimenta el proceso de lo que compartimos. Se los agradezco si es así y si no, gracias por estar acá. A los que lo vean por diferido también manden señales, cuenten qué se llevaron y cómo les fue. Adiós. Chao, chao.